Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les contaremos una historia sorprendente y emotiva del mundo de los artistas mexicanos. A sus 57 años, Eduardo Santamarina, un famoso actor con una serie de papeles memorables, finalmente confesó lo que muchos sospechaban desde hace tiempo: existe una mujer que es el verdadero amor de su vida. Esta confesión no solo conmovió a sus fans, sino que también abrió una perspectiva muy diferente sobre su trayectoria personal y emocional. La tarde parecía una más en la agenda de entrevistas de Eduardo Santamarina. El actor mexicano, con más de 3 décadas en la televisión y el teatro, había aceptado una charla íntima en un programa de entretenimiento que solía abordar no solo carreras artísticas, sino también aspectos personales de las celebridades. Nadie imaginaba que en esa ocasión Eduardo iba a abrir su corazón de una manera tan sincera y contundente, dejando al público sin palabras. El estudio estaba preparado con una iluminación cálida, música suave de fondo y una atmósfera de confianza. La conductora, una periodista reconocida por su estilo empático, comenzó preguntándole sobre sus proyectos actuales, sus recuerdos en las telenovelas más emblemáticas y su visión sobre la nueva generación de actores en México. Eduardo, con su habitual simpatía, respondió con naturalidad, arrancando sonrisas en el público presente. Sin embargo, la conversación fue tomando un rumbo inesperado, cuando la entrevistadora, con cautela, lanzó una pregunta que muchos habían querido hacer durante años. Eduardo, has tenido una vida personal muy comentada, con relaciones importantes y momentos difíciles. Pero en este punto de tu vida, a los 57 años, ¿puedes decirnos quién ha sido realmente el amor de tu vida? Hubo un silencio que lo dijo todo. Eduardo bajó la mirada, respiró profundamente y, con un gesto de vulnerabilidad que pocas veces mostraba en público, sonrió con cierta melancolía. Sus ojos se humedecieron y, tras unos segundos que parecieron eternos, respondió con voz entrecortada: Sí, ha habido muchas personas valiosas en mi vida, pero solo ella ha sido el verdadero amor de mi vida. El público en el estudio reaccionó con un murmullo de sorpresa. Algunos se miraban entre sí, otros esperaban ansiosos que él pronunciara el nombre que durante tanto tiempo había sido objeto de rumores. Finalmente, con una sinceridad desarmante, Eduardo continuó: No quiero seguir ocultándolo, ni disfrazándolo con excusas. A lo largo de mi vida he cometido errores. Me he equivocado en mis relaciones, pero ella siempre estuvo en mi corazón. Quizá tarde en reconocerlo, quizá lo dije demasiado tarde, pero sí, ella es y siempre será el amor de mi vida. No necesitó mencionar un nombre para que el peso de sus palabras impactara de lleno. La audiencia sabía a quién se refería, porque durante años los rumores habían girado en torno a una mujer en particular, alguien que siempre estuvo presente en distintas etapas de su vida. La conductora, conmovida, no interrumpió. Permitió que Eduardo hablara a su ritmo, consciente de que lo que estaba sucediendo era más que una entrevista, era una confesión pública. El actor se secó discretamente una lágrima y agregó: He interpretado muchos personajes en mi carrera, pero en la vida real, uno no puede fingir lo que siente para siempre. Hoy quiero ser honesto conmigo mismo y con quienes me han seguido todos estos años. No sé qué traerá el futuro, pero lo que sí sé es que ese sentimiento ha marcado mi vida entera. El fragmento de la entrevista no tardó en hacerse viral. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, sorpresa y emoción. Por fin lo dijo. Qué valiente Eduardo al reconocerlo. Me hizo llorar con sus palabras tan honestas y llenas de sentimiento. Medios de comunicación de México y Latinoamérica comenzaron a replicar la noticia, señalando que se trataba de una de las confesiones más sinceras en la carrera de Santamarina. Columnistas escribieron que en ese instante Eduardo había logrado algo que muchos artistas temen: mostrarse completamente humano, con fragilidades, culpas y emociones genuinas. Para Eduardo, aquel momento significó mucho más que un titular. Fue un punto de quiebre, un acto de liberación personal después de años de silencios y especulaciones. Sus seguidores lo percibieron de inmediato. Ya no era el galán de telenovelas interpretando un papel, sino un hombre de carne y hueso, hablando desde lo más profundo de su corazón. En sus propias palabras lo resumió así:
La vida es muy corta para callar lo que uno siente. Y aunque sea tarde, prefiero decirlo con todas sus letras. Aunque la confesión de Eduardo Santamarina sorprendió a muchos, lo cierto es que quienes han seguido de cerca su vida personal y profesional sabían que las señales habían estado allí desde hacía mucho tiempo. No era la primera vez que dejaba entrever en gestos o palabras que había alguien con un lugar irreemplazable en su corazón. En múltiples apariciones públicas, ya fuera en alfombras rojas, entrevistas o programas de televisión, Eduardo solía mostrar una expresión particular cuando surgía el nombre de esa persona especial. Sus ojos brillaban distintos, su sonrisa se suavizaba, y su tono de voz cambiaba dejando de lado el carisma del actor para dar paso a una calidez inconfundible. Un detalle que no pasó inadvertido para los seguidores más atentos era cómo incluso cuando intentaba esquivar preguntas sobre su vida privada, no podía ocultar esa chispa en su mirada. Era como si pese a sus esfuerzos, su corazón hablara antes que sus palabras. En entrevistas antiguas, Eduardo hacía referencia a momentos de su vida donde mencionaba indirectamente a alguien que lo había marcado profundamente. Contaba anécdotas cargadas de nostalgia, risas compartidas en el set, detalles aparentemente insignificantes, pero llenos de significado. Una canción que los unía, un viaje que siempre recordaba con cariño, o la manera en que cierta persona lo animaba en sus momentos más difíciles. Esos relatos, aunque nunca daban un nombre explícito, eran suficientes para alimentar la curiosidad del público y para que muchos sospecharan que detrás había un amor que nunca se apagó. Otro indicio fueron los gestos discretos que Eduardo tenía en determinados eventos. Durante años se le vio acompañando a distintas parejas o colegas, pero los fanáticos notaban que había una sola persona que lograba arrancarle sonrisas genuinas, abrazos más prolongados y una cercanía distinta. La prensa rosa, siempre atenta, comenzó a recopilar fotos y momentos que, puestos en perspectiva, parecían confirmar lo que él finalmente admitiría. Había alguien especial que lo hacía sentirse distinto, más pleno y auténtico. Curiosamente, muchos seguidores afirmaban que Eduardo dejaba escapar verdades escondidas a través de sus personajes. En varias telenovelas, sus interpretaciones de escenas románticas parecían tener un toque personal, como si en el fondo estuviera reviviendo sentimientos propios. Hubo escenas en las que al pronunciar frases sobre el amor eterno su voz se quebraba con una emoción que trascendía la actuación. Para algunos críticos aquello era simplemente fruto de su talento interpretativo. Pero para otros, era evidente que detrás de esas lágrimas había un sentimiento real guardado celosamente en su interior. Paradójicamente, el silencio de Eduardo también fue una de las señales más fuertes. Mientras que otros artistas hablaban abiertamente de sus romances y conquistas, él optaba por la discreción absoluta cuando se trataba de este amor en particular. Ese empeño en proteger el tema, en no confirmar ni desmentir, generó aún más especulaciones. Y es que muchas veces cuando alguien guarda con tanto celo un secreto, no es por falta de importancia, sino precisamente porque se trata de algo demasiado valioso para exponerlo a la opinión pública. Compañeros de trabajo y amigos cercanos también dejaron escapar de manera involuntaria pistas sobre la magnitud de ese vínculo. Algunos declaraban que Eduardo cambiaba de humor cuando ella estaba cerca, que se mostraba más relajado, más alegre, más auténtico. Incluso en los sets de grabación era evidente que había una energía diferente cuando compartían escena. Los técnicos, maquillistas y hasta extras comentaban la complicidad que ambos irradiaban, como si existiera un lazo invisible que iba más allá de lo profesional. Los seguidores, que no suelen perder detalle, comenzaron a tejer sus propias conclusiones. En redes sociales circulaban teorías y compilaciones de fotos y videos donde se mostraban esos gestos, miradas y momentos compartidos. Para muchos, ya estaba claro que había alguien que ocupaba un lugar especial en la vida de Eduardo, aunque él insistiera en negarlo o evadirlo. Frases como "se le nota en los ojos" o "ese abrazo no fue de compañero". Compañeros, fue de algo más, se repetían constantemente en foros y programas de espectáculos. Con el tiempo, todas estas señales fueron construyendo un rompecabezas que solo faltaba completar con una confirmación. Y esa confirmación llegó finalmente con su confesión a los 57 años. Lo que para muchos había sido intuición durante años,
se convirtió en certeza. La chispa en su mirada, los silencios prolongados, las anécdotas veladas y los gestos en público encontraron sentido en una sola frase. Ella es el amor de mi vida. Hablar de Eduardo Santamarina es hablar de uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicana. Con una trayectoria que supera 3 décadas, ha conquistado al público con su talento, carisma y presencia en pantalla. Sin embargo, al mismo tiempo que construía una carrera sólida y llena de éxitos, su vida sentimental se convirtió en un terreno complejo, lleno de altibajos, amores intensos, separaciones dolorosas y titulares de prensa que muchas veces lo colocaron en el centro de la polémica. Eduardo debutó en los años 90, una época dorada para las telenovelas mexicanas que se exportaban a todo el mundo. Su porte galán, su sonrisa franca y su capacidad para transmitir emociones lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos de los productores. Papeles protagónicos en producciones como Rubí o Yo amo a Juan Querendón le aseguraron un lugar privilegiado en el corazón del público latinoamericano. Su éxito no solo se limitaba a México. Eduardo se convirtió en rostro internacional, llevando su talento a distintos países y ganándose el cariño de audiencias que lo identificaban como el eterno galán de las historias románticas. Pero mientras la carrera de Santamarina se consolidaba, su vida personal no seguía la misma estabilidad. Sus romances siempre estuvieron en el ojo público. Uno de los más recordados fue su matrimonio con la también actriz Itatí Cantoral, con quien tuvo hijos, y formó una de las parejas más mediáticas de la época. Sin embargo, la relación terminó en separación acompañada de rumores, señalamientos y especulaciones que llenaron portadas de revistas. Aunque ambos intentaron mantener la discreción por el bienestar de sus hijos, la prensa convirtió su ruptura en un espectáculo. Tras la separación, Eduardo vivió otras relaciones importantes, algunas también con figuras del medio artístico. Estos romances, aunque en ocasiones comenzaron con la ilusión de un nuevo comienzo, se vieron marcados por tensiones, malentendidos y nuevamente la exposición mediática. Cada nueva relación era analizada, comentada y comparada con las anteriores. El público seguía con lupa sus pasos, y cualquier gesto o palabra se convertía en un titular. Así su vida sentimental se transformó en un terreno donde la privacidad parecía imposible. No hay duda de que el éxito profesional y la fama internacional tuvieron un precio en la vida personal de Eduardo. La presión constante, las giras, las largas jornadas de grabación y la exposición mediática dificultaron mantener la estabilidad en sus relaciones. Él mismo lo reconoció en entrevistas. No siempre supe equilibrar mi carrera con mi vida personal. Muchas veces me dejé llevar por el trabajo y descuidé lo que realmente importaba en casa. Estas palabras mostraban a un hombre consciente de sus errores, dispuesto a reconocer que la fama, aunque le dio todo profesionalmente, también le arrebató parte de su tranquilidad emocional. A pesar de los tropiezos, Eduardo siempre buscó aprender de cada relación. Nunca habló mal de sus exparejas, siempre defendió la importancia del respeto y dejó claro que aunque sus romances no terminaron como él hubiera querido, cada uno le dejó aprendizajes valiosos. El actor se mostraba como un hombre en constante búsqueda de estabilidad emocional. Alguien que, más allá de la imagen de galán invulnerable, también sufría, cometía errores y enfrentaba el dolor de la soledad. Curiosamente, esta vida sentimental turbulenta terminó enriqueciéndolo como actor. Muchos críticos señalaron que en sus interpretaciones se percibía una profundidad emocional que provenía de sus propias experiencias personales. En escenas de amor, desamor o reconciliación, el público notaba que Eduardo transmitía una intensidad que parecía nacer de su vida real. Esa capacidad para conectar ficción y realidad lo hizo aún más entrañable para sus seguidores. La historia de Eduardo Santamarina no puede entenderse sin este ir y venir de relaciones, algunas exitosas, otras dolorosas. Cada una dejó huellas en su vida y en su corazón, hasta llevarlo al momento de su gran confesión a los 57 años. Entre la gloria de los reflectores y el ruido de la prensa, siempre hubo un hilo conductor: la búsqueda del amor verdadero. Una búsqueda que, a pesar de los fracasos y los tropiezos, nunca abandonó.
Y es en ese contexto entre los éxitos profesionales y las tormentas sentimentales donde cobra más fuerza su reciente declaración, la aceptación de que más allá de todo lo vivido, hubo una sola persona que siempre representó el amor de su vida. La confesión de Eduardo Santamarina no solo fue un momento íntimo en un set de televisión, sino un suceso que rápidamente se convirtió en tema de conversación nacional e internacional. En cuestión de horas, sus palabras cruzaron fronteras y generaron todo tipo de reacciones. Tanto fanáticos como medios de comunicación reaccionaron con sorpresa, emoción y debate. Las redes sociales fueron el primer termómetro. Apenas transmitida la entrevista en Twitter, hoy, X, Facebook e Instagram, se multiplicaron las publicaciones con fragmentos de su declaración. Las frases, "Ella es el amor de mi vida y a los 57 años lo confiesa", se volvieron tendencia. Miles de usuarios expresaron su apoyo. Qué valiente Eduardo, después de tantos años, decidió hablar con el corazón. Me hizo llorar porque se nota que lo dice desde el alma. Otros, sin embargo, lo criticaron. ¿Por qué esperar hasta ahora? Si realmente la amaba, debió decirlo antes. Suena más a estrategia mediática que a confesión sincera. La polarización era evidente, pero todos coincidían en algo, nadie quedó indiferente. La prensa rosa mexicana reaccionó de inmediato. Revistas como TV Novelas People en español y portales digitales especializados dedicaron portadas completas a su confesión. Los titulares eran directos. Eduardo Santamarina rompe el silencio. El galán de telenovelas se quiebra y confiesa su gran amor. A los 57 años reconoce lo que siempre sospechamos. Los programas de espectáculos debatieron largamente sobre las implicaciones de sus palabras. ¿Quién era esa mujer a la que se refería? ¿Era un amor del pasado presente? ¿O quizá alguien con quien aún sueña reconciliarse? La noticia no tardó en llegar a medios de América Latina y Estados Unidos. En Miami, Univisión y Telemundo comentaron la entrevista, mientras en Argentina y Colombia, los portales digitales la replicaron como una de las confesiones más impactantes de un actor mexicano en los últimos años. El hecho de que un galán tan reconocido hablara abiertamente sobre sus sentimientos a esa edad llamó mucho la atención. Para algunos analistas fue un gesto de madurez emocional, un acto de honestidad que lo acercó aún más al público. Actores, actrices y productores que habían trabajado con Eduardo no tardaron en reaccionar. En entrevistas y redes sociales, muchos le enviaron mensajes de respeto y apoyo. Eduardo siempre fue un profesional admirable, pero lo que hizo ahora demuestra la calidad humana que tiene. No todos se atreven a hablar así de sus sentimientos. Mis respetos. No faltaron, claro, las voces más críticas, recordando su historial de relaciones fallidas y sugiriendo que tal vez su confesión era una manera de limpiar su imagen. Sin embargo, el tono general fue de empatía y reconocimiento. En México, donde las telenovelas forman parte de la vida cotidiana, la confesión de Eduardo tuvo un impacto especial. Para sus seguidores más fieles, muchos de los cuales lo han visto crecer en la pantalla desde los años 90, fue como descubrir a un nuevo Eduardo, no el galán perfecto, sino el hombre real, vulnerable y honesto. En plazas públicas, foros de fans y programas de radio locales se repetía la misma idea. Por primera vez lo sentimos humano, no un personaje. Algunos críticos de espectáculos ofrecieron un análisis más profundo. Señalaron que la confesión de Eduardo rompía con la imagen tradicional del galán intocable que siempre proyectó. Para ellos ese quiebre era positivo porque mostraba que los artistas también pueden ser frágiles y transparentes. Un periodista escribió: "Lo que hizo Santamarina trasciende el chisme. Nos recuerda que los ídolos también tienen derecho a amar y a equivocarse, y que nunca es tarde para reconocer un sentimiento verdadero". En varios podcasts y canales de YouTube dedicados a la farándula, el tema generó horas de debate. Algunos panelistas interpretaban la confesión como un intento de reconciliación con esa persona especial. Otros lo veían como un gesto simbólico o una manera de cerrar un capítulo pendiente en su vida. En todos los casos, lo interesante era que aún en la crítica,
El tema mantenía viva la conversación. Eduardo Santamarina había logrado lo que pocos: mantenerse relevante no por un escándalo, sino por una confesión del corazón. La dualidad de reacciones reflejó perfectamente la relación que siempre tuvo el público con Eduardo. Admiración, cariño, pero también cuestionamientos. Sus palabras tocaron fibras emocionales, despertaron nostalgia y al mismo tiempo generaron polémica. Unos lo vieron como un héroe romántico que al final de su vida madura se atrevía a declarar su amor verdadero. Otros lo percibieron como alguien que llegó tarde a reconocerlo y que quizá no merecía ya una segunda oportunidad. Al final, la confesión de Eduardo Santamarina se convirtió en un fenómeno mediático, no por lo que dijo exactamente, sino por lo que simbolizó el reconocimiento de que todos, incluso los galanes de telenovela, tienen amores imposibles, silencios que pesan y verdades que tarde o temprano salen a la luz. Fue un recordatorio de que detrás del brillo de la pantalla hay seres humanos con emociones auténticas. Y eso, lejos de alejarlo de su público, lo acercó más que nunca. La confesión de Eduardo Santamarina, lejos de ser un simple titular, abrió un capítulo trascendental en su vida y en su relación con el público. No se trataba únicamente de revelar el nombre de una persona o de avivar los rumores que lo habían rodeado durante años. Era sobre todo un acto de honestidad personal. A sus 57 años, el actor demostró que nunca es tarde para decir en voz alta lo que siempre había sentido en silencio: quién había sido y seguía siendo el verdadero amor de su vida. El gran valor de su confesión no estaba en la novedad, sino en la permanencia. No hablaba de un romance fugaz, ni de una ilusión pasajera. Se refería a un sentimiento que había sobrevivido a los años, a las separaciones, a los errores y a la distancia. Ese amor había estado presente en cada etapa de su vida, acompañándolo como una sombra luminosa, a veces cercana, a veces lejana, pero siempre real. El público comprendió que detrás de las palabras de Eduardo había décadas de recuerdos, de momentos compartidos, de instantes que marcaron su corazón y que nunca pudieron borrarse. La intensidad de sus declaraciones confirmaba que más allá de la fama y las apariencias, su vida había estado guiada por ese sentimiento profundo. Sus relaciones anteriores, algunas muy comentadas y otras más discretas, parecían cobrar un nuevo sentido después de la confesión. Cada historia de amor, cada ruptura, cada escándalo quedaba ahora bajo la sombra de esa verdad. Ninguna relación logró eclipsar lo que él sentía por esa mujer especial. Esa revelación también permitió al público mirar con compasión sus tropiezos sentimentales. Ya no se trataba de juzgarlo por sus fracasos, sino de entender que tal vez, en lo más íntimo de su corazón, siempre había estado comparando todo con ese amor imposible de olvidar. El gesto de Eduardo transmitió una lección poderosa: la importancia de la sinceridad emocional. En una industria donde la imagen lo es todo, donde los artistas suelen ocultar su vida privada para protegerse de los juicios externos, él eligió lo contrario: abrirse, mostrarse vulnerable y reconocer públicamente lo que sentía. Ese acto de valentía inspiró a muchos de sus seguidores, que compartieron en redes sociales sus propias historias de amores perdidos, de sentimientos nunca confesados o de segundas oportunidades. La confesión de Eduardo se convirtió, sin proponérselo, en un espejo en el que miles de personas se reconocieron. Eduardo no habló desde la nostalgia de un joven enamorado, sino desde la madurez de un hombre que ha vivido, que ha perdido y que ha aprendido. Sus palabras transmitieron serenidad, aceptación y sobre todo paz. No había en su tono rencor ni reproches, sino gratitud por lo vivido y reconocimiento de lo sentido. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni lo que la vida nos haya puesto en el camino, el verdadero amor nunca desaparece. Permanece, se transforma, pero siempre está ahí. Esa frase, pronunciada durante la entrevista, se convirtió en una de las más compartidas y comentadas porque resumía la esencia de su mensaje. Más allá del espectáculo mediático, lo que generó mayor impacto fue la conexión emocional que logró con la gente. En foros, comentarios y programas de opinión, los espectadores confesaban que habían llorado al escucharlo porque sentían que hablaba con la voz de cualquiera que alguna vez amó de verdad. Esa identificación con su vulnerabilidad
hizo que Eduardo pasara de ser un ídolo distante a convertirse en un ser humano cercano a alguien, con quien el público podía empatizar profundamente. Una de las reflexiones más repetidas fue si era demasiado tarde para confesar un amor así. Eduardo mismo reconoció que tal vez debió haberlo dicho, antes que quizás habría cambiado el rumbo de su vida. Sin embargo, también dejó claro que nunca es tarde para ser honesto con uno mismo. Ese mensaje resonó especialmente en aquellos que por miedo o por orgullo callaron lo que sentían, y que ahora encontraban en las palabras del actor un impulso para no repetir ese error. Aunque Eduardo no habló de finales definitivos, ni de imposibilidades absolutas, el tono de su confesión tenía un aire de despedida simbólica. Era como si al decirlo en público cerrara un ciclo de silencios, aliviara una carga y liberara su espíritu para lo que viniera después. Ese gesto no significaba renunciar al amor, sino aceptarlo como parte inseparable de su vida, con la serenidad de alguien que sabe que algunos sentimientos están destinados a permanecer, aunque no se traduzcan en una relación concreta. Al final, lo que queda para sus seguidores y para la opinión pública es el legado de un hombre que, más allá de su carrera artística, se atrevió a hablar del tema más universal de todos, el amor. Su testimonio recordó que los galanes de telenovela también sufren, que los ídolos también se equivocan y que detrás de cada rostro famoso late un corazón con las mismas dudas y anhelos que el de cualquier persona. La historia de Eduardo Santamarina nos recuerda que más allá de los reflectores y los aplausos, todos llevamos dentro amores que marcan para siempre. Su confesión no fue un acto de debilidad, sino de valentía reconocer que hay y habrá una persona que dejó huella en su vida. Con sus palabras nos enseñó que el verdadero amor no entiende de edades, ni de tiempo ni de errores. Puede permanecer en silencio durante años, resistir tormentas, sobrevivir a distancias. Y aún así, seguir vivo en lo más profundo del corazón. Hoy lo más importante no es el nombre de esa persona, sino el mensaje que deja. Atrévete a ser sincero. Atrévete a decir lo que sientes, porque nunca es tarde para reconocer la verdad de tu corazón. Y ahora, te pregunto a ti. ¿Alguna vez callaste un sentimiento que merecía ser dicho? ¿Tienes a alguien que, pase lo que pase, siempre será el gran amor de tu vida? Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario compartiendo tu opinión y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Porque al final, como nos lo demuestra Eduardo, la verdadera lucha no está en los escenarios ni en las cámaras, sino en ser capaces de vivir y amar con honestidad.